Hoy es el martes 27 de agosto del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre las consecuencias sociales de la próxima recesión económica. Como todos ustedes saben, la economía es cíclica. Históricamente siempre han existido periodos de auge y de contracción. Esto es algo que no les preocupa por ningún motivo a las élites y que en teoría tampoco debiera de preocuparnos. La lógica nos dice que si sobrevivimos a la crisis financiera del 2008, también lo podemos hacer con la del 2019 o la del 2020. No obstante, la próxima recesión pinta para ser algo especial. Por primera vez desde hace mucho tiempo, las élites creen que no solo estamos frente a una recesión, sino a una revuelta global generalizada. El sitio web de la CNBC.com titula: altos ejecutivos de cerca de 200 compañías dijeron que el valor de los accionistas ya no es su objetivo principal. Durante mucho tiempo las corporaciones tenían tres prioridades muy diferentes: clientes, trabajadores y accionistas. En un principio, la idea de las corporaciones era tratar de hallar un justo equilibrio entre los distintos intereses de clientes, empleados y accionistas. Esto funcionó durante mucho tiempo hasta que llegó un personaje conocido como Milton Friedman. En 1970, a través de un artículo publicado en el periódico del New York Times, Friedman aseguró que el único objetivo de las corporaciones debiera ser asegurar beneficios económicos para sus accionistas. El mercado se encargaría de todo lo demás. No importa si esos beneficios provienen de la sobreexplotación laboral o de las prácticas monopólicas. Tampoco importa si el medio ambiente es destruido. Para Milton Friedman, las corporaciones solo han sido creadas para ganar dinero. Lo demás lo resolverán las fuerzas del libre mercado. Y sería esta la base de lo que luego se conocería como neoliberalismo. El llamado neoliberalismo se ha caracterizado por poner por encima de todo la ganancia corporativa. No importa si el planeta se acaba, lo único importante es tener contento a Wall Street. Con la llegada de Ronald Reagan y Margaret Thatcher al poder, las ideas de Milton Friedman se pusieron en práctica en la mayor parte de los países de Occidente. México conocería el neoliberalismo a través de los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Vicente Fox, expresidente de México, creía que si les dábamos todo el dinero a los más ricos, tarde o temprano parte de esa riqueza permearía en los extractos sociales más bajos. Para Fox, el mundo ideal era algo así como: tenemos una copa de vino que representa a los más ricos, el vino representa la riqueza de la nación y la mesa el pueblo. Fox creía que había que llenar la copa de vino y tarde o temprano el vino caería en el resto del pueblo. Lo único que falla en esta inocente teoría es que la avaricia humana, a diferencia de una copa de vino, no tiene límites. Entre más se tiene, más se quiere. En la última década, el mundo ha visto una de las mayores expansiones económicas en toda la historia. El detalle es que esa expansión económica ha favorecido a cada vez menos personas. En el caso de los Estados Unidos, esto es muy evidente. Por un lado, Wall Street y el Silicon Valley han obtenido ganancias como nunca en su historia, y por el otro lado tenemos empresas como General Electric, General Motors, Ford o incluso Walmart que han tenido que reducir su personal. Y esto geográficamente también se ha reflejado. En la última década, las ciudades costeras de Estados Unidos han sido las que más han crecido económicamente. Y las ciudades que se encuentran en medio han visto todo menos un auge económico.
Esta desigualdad se tradujo en una polarización social en las elecciones de noviembre de 2016. En lugares como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, la señora Clinton ganó con porcentajes arriba del 70%. En cambio, en las ciudades ubicadas en la parte de en medio, el presidente Trump arrasó. La actual polarización social se explica porque por un lado tenemos a un sector de la población cada vez más pequeño, que sí se está beneficiando del auge económico, pero tenemos al mismo tiempo a otro sector cada vez más grande, que no ha visto otra cosa más que una recesión prolongada en los últimos años. Después de muchos análisis, las élites creen que si seguimos por este mismo rumbo, llegaremos a un escenario donde la revolución rusa será cosa de niños. El sitio web del periódico The New York Times titula: "El valor de los accionistas ya no es todo", dicen los principales directores ejecutivos. Business Roundtable es una organización que agrupa a los directores ejecutivos de las grandes corporaciones. En esta asociación se encuentran ejecutivos de empresas como Apple, General Motors, Pepsi, Walmart, etc. Esta organización ha dicho por primera vez desde su creación que el objetivo de las corporaciones va más allá de la simple ganancia. Para esta organización, las corporaciones también tienen responsabilidad social, ambiental con los trabajadores y con los proveedores. Jamie Dimon, CEO del JP Morgan Chase, ha asegurado que las grandes corporaciones pueden hacer más para ayudar al estadounidense promedio. Con esta declaración, las grandes corporaciones admiten en la práctica el fracaso de las políticas neoliberales. La consigna de que el libre mercado todo lo resolvería solo era en los hechos una forma de hacer más ricos a los más ricos. Una mentira vendida a los electores para que apoyaran políticas económicas que iban en contra de sus propios intereses. La pregunta es ¿por qué las élites económicas están abandonando rápidamente las políticas neoliberales que les permitieron acumular grandes fortunas? La creciente desigualdad amenaza con provocar una revuelta a nivel global. Cada vez más personas tienen menos que perder, y cuando las personas pierden todo, también pierden el miedo. E históricamente, siempre que eso ha ocurrido, han estallado las grandes revueltas o las revoluciones. La llegada de una hipotética recesión haría colapsar la economía de muchas familias, y esto se convertiría en un caldo de cultivo para una revuelta social generalizada, donde las élites serían el principal blanco de los manifestantes. Muchas personas me han preguntado qué hacer para enfrentar una hipotética recesión. La verdad es que en teoría cada familia debiera tener ahorros de al menos 6 meses de salario para enfrentar esta hipotética recesión. Lo cierto es que esos ahorros no existen y eso nos pone en riesgo a todos. Una recesión donde las personas tienen acceso a los medios de comunicación como YouTube nos llevaría fácilmente a un escenario similar al de la Revolución Francesa, pero a nivel global. En conclusión, si usted está preocupado por una hipotética recesión, permítame decirle que las élites están mucho más preocupadas. Las élites temen que estemos frente a un escenario de revuelta social generalizada y que la futura recesión sea solo un catalizador. Pero las élites están dispuestas a ceder todo lo que haya que ceder para evitar llegar a este escenario. No hay cosa que asuste más a las élites que las palabras revuelta social generalizada. Hoy en día las personas tienen a su disposición una conectividad que bien utilizada pondría en jaque a las propias élites. Por esta razón, las élites le están dando la espalda a los viejos políticos y permitiendo la llegada de nuevas figuras que puedan cambiar las políticas económicas que tanta desigualdad han provocado.
Por supuesto, también hay que decir que cuando la política falla, la única forma de frenar una revuelta global es a través de la guerra. De ahí que China y Estados Unidos estén inmersos en una guerra comercial. Si los políticos antisistema fallan, eso no implicará el regreso de los viejos políticos. Eso solo nos acercará a un escenario donde solo la guerra o los marcianos podrán salvar a las élites de la llamada furia social. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.